Hay dos preguntas en este punto en relación al crecimiento. Aunque sí hay un crecimiento de 5.6% en los últimos 2 trimestres, un pequeño decrecimiento, que algunos señalan que estamos en recesión técnica, es decir, no hubo un crecimiento en V, sino un V y luego poquito hacia abajo la línea. La pregunta es, ¿cuál es su perspectiva de crecimiento y si estamos o no estamos en recesión? No, porque se creció 5%, 2 trimestres abajo, porque íbamos creciendo y se nos vino lo de la nueva variante. Sin embargo, el crecimiento del año pasado fue 5%. Y no solo debe verse el dato del crecimiento, primero porque en un gobierno como el nuestro tiene que pensar en el crecimiento, pero también en el bienestar. Porque cuando se habla de crecimiento es acumulación de riqueza, pero no necesariamente distribución de riqueza. Es más dinero, pero ¿en beneficio de quién? Cuando nosotros estudiábamos, más que de crecimiento se hablaba de desarrollo, porque eso es integral, eso tiene que ver con el empleo, tiene que ver con la salud, con la educación, con el bienestar, con el estar bien. Usted nos comentó que ese es un asunto de fondo, o sea, conceptual. Inclusive usted comentó una vez que iba a haber un estudio para establecer las variables que deberían de tener el bienestar más que el crecimiento, ¿no? Sí, se está trabajando en eso. Pero aún tomando en cuenta solo la demanda de crecimiento, sin tomar en consideración lo demás, porque vamos a poner un ejemplo. Cuando vendieron o remataron los bienes nacionales, no hubo crecimiento, pero fue también cuando se produjo más desigualdad económica y social. ¿Lo vemos? Para entender mejor sobre este tema, sobre la desigualdad en México. Y van a ver cómo en el periodo de mayor privatización, de mayor saqueo, se profundiza la desigualdad. Pero bueno, eso lo vemos porque es interesante ya también cambiar en ese enfoque tecnocrático que no tiene que ver necesariamente con el bienestar de la gente, con el bienestar del pueblo. En el caso del crecimiento a secas, debe de considerarse pues que la economía está creciendo, no puede haber recesión si en el mes de enero, este mes es uno de los meses
en el que se creó más empleo en los últimos 20 años. ¿Cuál recesión? Que ahora lo vamos a mostrar. De esto vamos a hablar mañana, pero como tu pregunta es importante en ese sentido, vamos a aclararlo. Y yo pues estoy satisfecho porque se sigue creciendo, vamos saliendo de la crisis. Afortunadamente tenemos ya indicadores de que la nueva variante de COVID está perdiendo fuerza, porque eso fue lo que nos impidió llegar al 6% de crecimiento, entre otros factores, pero eso nos detuvo y por eso el promedio o el estimado es del 5% de crecimiento anual. Entonces vamos a ver las dos gráficas. Vamos a ver esta que tiene que ver más con lo estructural, porque miren, sí, es el Banco Mundial. Y la OCDE. Son las dos. Creo que este es OCDE y este es Banco Mundial. Arriba es Banco Mundial y este es OCDE. Aquí empezó Salinas, 88, y aquí terminó, 94. Aquí se entregaron todos los bancos, las empresas públicas, las minas, y miren la desigualdad. Aquí ya fue bajando, cediendo. Entonces, no necesariamente más crecimiento es bienestar. Pues aquí, saben que en el 94, según la revista Forbes, que publica la lista de los hombres más ricos del mundo, en este año México ocupaba el cuarto lugar en multimillonarios. Aquí, cuando empezó Salinas, en el 88, aquí, solo había una familia, los Garzazada, con 2.500 millones de dólares. Y en 6 años fue tanto el traslado, la transferencia de bienes públicos a particulares, que ya no era una sola familia, sino eran 24 aquí, multimillonarios, con 36,000 millones de dólares. Aquí solo nos ganaba Estados Unidos, Alemania y Japón. Y sin embargo, miren la desigualdad.
Entonces, ahora, para los adversarios, y es un buen tema de discusión, puede ser que por el COVID tengamos menos crecimiento, pero hay más igualdad. Ahora le está llegando más a los pobres que antes. Estamos viviendo en un país menos desigual que cuando se aplicaba la política neoliberal. Pero además también estamos creciendo. ¿Cuál es su perspectiva para este año? 5% para para que se enojen. Porque los expertos y los especialistas pues, nos están dando, cuando mucho, 2.5. Yo planteo 5. ¿Y en qué lo fundamenta? Soy realista, ¿En qué lo fundamenta? tengo información y además soy optimista, quiero que nos vaya bien. Imagínense un gobernante pesimista. No, 5. Y de una vez les digo, 5 para el 23 y 5 para el 24. Y mi ideal es que a pesar de la pandemia obtengamos en el sexenio en promedio anual más del 2%. Ahora van a decir los expertos, no, ya lo perdimos. Pero yo voy a seguir trabajando por el bien de México, por el crecimiento económico, por el desarrollo y por el bienestar del pueblo. Pero miren en qué baso mi optimismo. Creo que no se tenía un mes de enero en todo el tiempo que lleva el registro el Seguro Social, con una creación de empleos de 140,000 trabajadores aproximadamente. Por eso hablo de que no hay recesión, por eso sostengo de que no aplica su fórmula que si 2 trimestres está abajo de 0, ya con eso se decreta o se declara la recesión. Esa es una fórmula, yo creo que se las enseñaron en el ITAM. Entonces, aquí está, mire, 142,000 empleos en enero. A ver, ¿por qué no pones los eneros de los años anteriores? ¿Desde cuándo? Entonces vamos creciendo. Pero de todas maneras, mañana todos los datos que tienen que ver con la economía para que el pueblo sepa cómo vamos.